Hola, buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos quienes esperaron unos minutos antes de que se inicie esta presentación. Muchas gracias también a quienes aún se están incorporando a esta actividad que hemos denominado el taller sobre el protocolo ante denuncias de acoso sexual, violencia y discriminación de género en UTLA. La idea es que acá podamos generar un espacio en que ustedes puedan conocer de qué se trata este protocolo, cuáles son las acciones que regula este protocolo, cuáles son los trámites o las acciones que hay que hacer para poder denunciarlo, y también que nos conozcan. Entonces voy a empezar con eso primero. Mi nombre es Pía Espinosa, soy la directora de género de la universidad. La dirección de género es una unidad que se inició el año pasado, en septiembre del año 2022, acá en nuestra universidad. Me acompaña también, la saludo cariñosamente, a Fernanda Guzmán. Ella es la abogada a cargo de la Unidad de Investigación y Sanción de estas materias en la Universidad de las Américas. Nosotras trabajamos bien cerquita, juntas pero no revueltas, porque yo pertenezco a un área que se llama Dirección General de Vinculación con el Medio de Comunicaciones. Por su parte, la Fernanda trabaja en la Secretaría General de nuestra universidad y es la que está más en terreno respecto de las denuncias y procesos sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género que se generan en nuestra comunidad universitaria. Así que, bueno, junto con eso vamos entonces a dar inicio a nuestra presentación. Bueno, como primera cosa, lo importante es que conozcamos que existe una política integral en Universidad de las Américas, ¿ya? Universidad de las Américas tiene una política integral para actuar para la prevención y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. ¿Y cómo se genera esta política integral? Primero que todo, hay que hacer un poquito de mirar para atrás y lo que ocurrió en nuestro país desde el año 2017. En el año 2017 empezaron a salir a la luz distintas denuncias en universidades o otro tipo de instituciones de educación superior nacionales, en que estudiantes, tanto mujeres como hombres, denunciaban que habían sido víctimas de distintos tipos de acoso, distintos tipos de violencia y distintos tipos de discriminaciones que en el ámbito por razones de género, por razones de su sexo. Luego de eso, obviamente con estas denuncias empezaron a conocerse y se empezaron a hacer formalmente. En mayo del 2018, en las instituciones donde habían surgido este tipo de denuncias, empezaron a haber tomas. Y estas tomas este flujo de tomas, este episodio se denominó Mayo Feminista. ¿Por qué? La principal demanda de estas tomas concertadas era de que, bueno, existían estos casos de acoso sexual, de violencia y discriminación de género, pero las instituciones de educación superior no contaban con los mecanismos para investigar lo que ocurría, para determinar que eran sanciones que eran conductas que eran sancionables. No había una determinación específica para sancionar estas conductas y no había acompañamiento, especialmente para quienes habían sido víctimas de esta situación. Entonces, fruto de esto se dictó la ley 21.369, la cual en septiembre del 2021 se dictó esta ley, que le decía a las instituciones, bueno, ustedes, instituciones de educación superior, tienen que tomar medidas respecto de estas situaciones de acoso sexual, violencia y discriminación de género. Y le dice a las instituciones, bueno, ustedes primero tienen que generar ambientes libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género. No solo para estudiantes, sino para todas las personas que formamos parte de la comunidad de la institución.
O sea, es decir, me incluye a mí, incluye a Fernanda, incluye a todas incluye a las personas de la biblioteca, incluye a todas las personas que interactuamos en nuestra universidad. Segundo, tenemos que promover relaciones igualitarias de género, y tenemos que promover políticas y adoptar medidas conducentes a prevenir, investigar, sancionar y erradicar esta conducta. Pero también proteger y reparar a las víctimas. Y les dice finalmente, bueno, esta ley dice, ustedes, instituciones de educación superior, tienen que contar con una política integral que cuente con dos partes. Uno, un modelo de prevención, y otro, un modelo de sanción, que es lo que venimos a conversar hoy día, ¿no? Y que en UTLA se denomina protocolo ante denuncia de acoso sexual, violencia y discriminación de género. Entonces, lo que hoy día venimos a hacer, en el fondo, en esta conversación es, primero, responder a quiénes y en qué contexto aplica este protocolo, y segundo, qué situaciones norma este protocolo. Es decir, principalmente cuáles son sus definiciones y manifestaciones. Entonces, vamos a empezar primero con esta primera pregunta. Entonces, el protocolo aplica a situaciones o comportamientos que sean realizados o que tengan como destinatarias a personas que, atención, cursen programas de pregrado y posgrado, es decir, estudiantes. Desarrollen funciones de docencia, administración o de investigación. Acá incluimos profe, administración, por ejemplo, las personas, como les decía, las personas que están en las bibliotecas, las personas que están en seguridad, o de investigación. Y ahí, en el fondo, también ustedes conocen que hay profes que hacen clases y también hacen investigaciones, ¿no? Que las publican, pero que también son parte de nuestra comunidad universitaria. Y, en general, que desarrollen cualquier otra función relacionada con la institución. Entonces, siguiendo esto, ¿en qué contexto se aplica? Primero que todo, nuestro protocolo aplica a hechos o situaciones en que se enmarquen en actividades organizadas o desarrolladas por la institución. Y ahí la imagen que les ponemos ahí, bueno, como la más típica, es una sala de clases, por ejemplo, que es una actividad que está organizada y en este caso y desarrollada por la institución, ¿no? Segundo ejemplo, segunda situación, son hechos o situaciones organizadas o desarrolladas, ojo, por personas que cursen programas de pre y posgrado, es decir, estudiantes, que desarrollen funciones de docencia, administración e investigación o cualquier otra función relacionada con la institución. Entonces acá, no sé, el contexto se refiere más que nada a quién organiza o desarrolla esta situación en donde pudiese ocurrir el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Entonces hay como, en el fondo, dibujitos de ejemplo, imágenes de ejemplo, le ponemos un asado, típico asado que pueden tener entre compañeras y compañeros de curso, que haya un asado, no sé, en la época que yo estudié por lo menos estaba de moda, que el profesor o la profesora cuando terminara el ciclo invitar a un asado o a una convivencia con su estudiante. También podría ser una fiesta en que se diera en el contexto de compañeras y compañeros de curso, o, por ejemplo, una salida a un paseo también de curso como recreacional. Y finalmente un tercer ejemplo, un tercer contexto al que me quiero referir es a hechos o situaciones que ocurran o no en espacios académicos o de investigación. Y ahí, por ejemplo, se refiere más que nada al tema como en el lugar donde ocurren, ¿no? Entonces, esto lo que nos da a entender es que estos hechos no necesariamente tienen que ser dentro del espacio físico de la universidad, sino que también se aplica a espacios físicos fuera de la universidad, como por ejemplo esta salida a terreno, ¿no es cierto? Compañeras, compañeros que van a mirar un suelo, que van a hacer cálculos, que van a conocer algo, y también ocurren estas situaciones, también podría aplicar. Entonces nos pasamos a las situaciones, ¿no? Como a las conductas.
Primero que todo, empecemos por acoso sexual. ¿Qué se define por acoso sexual en nuestro protocolo? Nuestro protocolo dice lo siguiente: cualquier acción o conducta que tenga naturaleza o connotación sexual, que puede ser verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada o no consentida por la persona que la recibe. Entonces, acá tenemos varios elementos que tiene que tener una naturaleza o connotación sexual. Puede tener una de estas manifestaciones, ¿no? Verbal, no verbal, física, presencial o telemática. Bueno, y tiene que ser necesariamente no deseada o no consentida. Vamos a desmenuzar un poquito más de esto de que se trata más adelante, un poco más práctico. ¿Y qué más? Que cause alguna de estas situaciones, que atente contra la dignidad de una persona, la igualdad de derechos, su libertad e integridad física, sexual, psíquica o emocional. Que cree un entorno intimidatorio, hostil o humillante para esa persona. Que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, ya sea materiales o sus oportunidades de rendimiento laboral o rendimiento académico. Estamos pensando, por ejemplo, en el caso de los estudiantes cuando son ayudantes, por ejemplo. Y independiente si tal comportamiento o situación es aislado o reiterado. Es decir, la explicación no es que fue de ahora nomás, no es una razón para no iniciar un sumario, para no hacer una denuncia por acoso sexual. Entonces el consentimiento, como les decía, tiene que ser explícitamente manifestado, ojo, porque la falta de resistencia, o sea, quedarse callado, no hacer nada, no implica tener un consentimiento. ¿Y por qué? Porque en general, cuando hay desigualdad por diferentes motivos, al sentirse que está en una situación de menos poder que la otra persona que está ejerciendo esta acción, es muy posible que es muy posible que las personas no puedan expresar su rechazo, se vean coartadas a manifestar de manera expresa, concreta, que no quieren tener este tipo de interacción. Entonces, es muy importante el tema del consentimiento para definir si existe una situación de acoso sexual. Hablemos de las manifestaciones del acoso sexual. Como les refería hace unos momentos, el acoso sexual, de acuerdo a nuestro protocolo, ojo, porque acá no estamos haciendo un símil con la legislación nacional, internacional, es como está en nuestro protocolo. El acoso sexual puede tener diferentes manifestaciones. Una de las manifestaciones que veíamos es la verbal. Entonces, algún comentario fuera de lugar, un comentario que denoste, que pase a llevar, incluido como, aunque en el fondo que raya incluso con el piropo, en el fondo hay piropos y piropos que deben ser medidos. Eso también es puede ser una situación de acoso sexual. Manifestaciones no verbales, presenciales, pero no verbales, como por ejemplo las miradas. Me gustó mucho esta imagen de esta situación que ocurre acá, porque muchas de las víctimas de acoso sexual, por miradas lascivas, por gestos de este tipo de connotación sexual, son muy intimidatorios. Y es como efectivamente es sentir que las manos se salen por los ojos. Esta imagen también en el fondo es un tipo de manifestación porque la persona no está diciendo nada y está mirando de una manera, claro, lasciva, pero también hay gestos como, por ejemplo, tirar el propio aire, el propio hálito a otra persona. En el cuello, en las mejillas, son situaciones que provocan una esfera que podrían ser causal de acoso sexual. Esto también es una manifestación
de acoso no, perdón, de acoso verbal, y me refiero a los chistes. Esta imagen también está bien alusiva a lo que estamos conversando, porque si ustedes se fijan, hay gente, la persona que lo cuenta, lo encuentra muy chistoso, pero hay otras personas en el público que no lo encuentran chistoso. Y eso es un indicador de que en el fondo de que lo que se contó es algo que claramente no es bien recibido por el resto de las personas, cuando obviamente tiene esta naturaleza o connotación sexual. Este ejemplo, bueno, una manifestación física presencial que es evidente, ¿no? Que ya es forzar a una persona a acercarse de manera que no corresponde. Y bueno, la manera virtual o telemática que puede ser la manifestación virtual o telemática también puede ser verbal a través de mensajes de audio, puede ser no verbal también a través de fotografía. Por supuesto, todo esto en el ámbito del que no está consentido. Nuestro protocolo también clasifica los acosos. Y uno es el acoso por chantaje o quid pro quo, es decir, si tú te dejas que yo te acose, si tú te dejas que yo te haga tenga este tipo de conducta contigo, tú vas a conseguir esto otro. Es básicamente una amenaza que tiene asociada un provecho sexual para la persona que la emite, ¿no? Entonces ahí, bueno, si sales conmigo podrías, lo que sea en el fondo. Y un acoso ambiental es como un comportamiento indebido que genera en general un entorno intimidatorio hostil. Como por ejemplo, puede ser, en el fondo, de una persona a otra, solamente de una persona a otra persona, pero que el resto de las personas que lo han presenciado, lo han conocido, les genere esta sensación de comportamiento indebido. Ahora bien, violencia de género está definida como una acción o conducta que ocurra única vez o en forma reiterada, en la cual se atente contra la vida, el bienestar físico y psíquico de una persona, ya sea en razón de su sexo, de su género, de su identidad o su orientación sexual. Es decir, la violencia de género tiene que estar manifestada en razón, o sea, tiene que tener la justificación, se realiza en los casos en que tenga una razón de sexo, por el sexo de una persona, por el género, por la identidad de género que tenga, por la orientación sexual que esta persona tenga. Entonces, no es solamente, aunque se llame violencia de género, no es solo por el género de la persona. Entonces, les voy a, en el fondo, ustedes pueden adentrarse leyendo el protocolo, etcétera, pero voy a dar ejemplos de violencia de género que están incluso establecidas en nuestro protocolo. Por ejemplo, perdón, hacer caso omiso o hacer como negar la identidad de género de una persona. Y voy con comentarios como esto: deja de hablar sobre tu identidad de género, eso es una fase, es una moda, ¿qué pasará? Eso es una especie de violencia de género. En el fondo, el negacionismo a la identidad de género de una persona. Otra manifestación es el negacionismo hacia el nombre social de una persona. Ustedes sabrán que en nuestra universidad existe un procedimiento que estamos perfeccionando para poder registrar y ocupar el nombre social de las personas. Entonces, un comentario que podría ser constitutivo de violencia de género es negar el nombre social de la persona y ocupar solamente su dead name, ¿no? Es el nombre que no quiero ocupar. Entonces, usted puede hacerse llamar como quiera, pero para mí cuenta lo que salga en su cédula de identidad. Otra manifestación de la violencia de género, estoy hablando solamente comentarios y tipo verbales, ¿no? Pero para que más o menos veamos toda la gama de violencias que puedan haber. Es tan asqueroso ver a dos hombres o mujeres besándose. Eso tiene una connotación de violencia de género.
Si fueras mujer, te darías cuenta de que no puedes manejar ciertos trabajos. Evidentemente tiene esa carga sexista. Esta gente distinta, media rarita, no puede tener una vida normal. En ese caso, cuando los comentarios están, por ejemplo, en alusión a personas que tengan una orientación, cierto tipo de orientación sexual, cierto tipo de expresión de género, cierto tipo de identidad de género, entonces claramente tiene una carga, ¿no?, que podría ser constitutiva de violencia de género, de acuerdo a nuestro protocolo. Y otro comentario: eres hombre o eres mujer, no eres capaz. Y ahí me gustaría hacer la pausa en el comentario: eres hombre o eres mujer. Es decir, sabemos, mucho se ha centrado en el tema de las mujeres. Eres mujer, tú no puedes hacer eso. Pero también hay cierta carga violenta en contra de los hombres, cuando a los hombres se les disminuye también que no pueden hacer ciertas tareas por el hecho de haber nacido a ser hombres. Ahora bien, respecto a la discriminación de género, de acuerdo a nuestro protocolo, la discriminación de género es toda distinción, exclusión o restricción que no tenga justificación razonable efectuada en nuestra universidad, fundadas en razón de qué: del sexo de la persona, del género de la persona, de su identidad o orientación sexual, y que tengan un efecto. ¿Qué efecto? Que cause la privación, una perturbación, amenazas en el ejercicio legítimo de los derechos. Entonces, es decir, lo importante de esto, que se entienda, es que hay una decisión detrás. Cuando hay una decisión, en el fondo, que no es razonable y que está fundada en razón de, por ejemplo, el ser mujer, el ser hombre, el ser homosexual, el ser heterosexual, etcétera, y que impida que la persona realice cosas o ejerza en general algún derecho, podríamos estar frente a una acción que es constitutiva, que podría ser constitutiva de discriminación de género. ¿Qué pasa cuando ya ocurre la situación y nos vemos enfrentados a un proceso sumario? Todo sumario, quiero aclarar esto antes de comenzar la presentación, que el objetivo del sumario es vislumbrar o reconocer o encontrar si el hecho que se ha denunciado, primero, es real, y segundo, si efectivamente se encasilla en todo lo que es acoso sexual, violencia y o discriminación de género. Por ningún motivo, cuando se inicia sumario, estamos asumiendo que la persona denunciada es automáticamente culpable, o que sea un proceso imparcial, o que, no sé, como que sea algo perjudicial, sino que por el contrario, el objetivo de los procesos sumarios es verificar si hay o no esta verdad del hecho, o si se cumplen todos los requisitos para que el hecho sea sancionable. Así que si alguna vez les llega una notificación de apertura del sumario, ya sea como denunciado, o como testigo, no se asusten, no es nada malo, sino por el contrario, es en beneficio de todos para aclarar ciertas situaciones. Entonces, iniciamos el proceso mismo. ¿Cómo se puede denunciar? Cuando conocemos un hecho, ya sea porque me afecte a mí o le puede afectar a un tercero, tenemos diferentes vías para denunciar la situación o el hecho. El primero es denunciar directamente al correo denuncialacoso@utila.cl, y bueno, después vamos a ver los requisitos que tiene que tener esta denuncia, así que primero solamente los canales. Envían un correo a ese correo electrónico y la denuncia ingresa inmediatamente a Secretaría General. La segunda opción es venir de forma presencial a la Unidad de Investigación y Sanción, que está en Providencia, y por lo general no creo que sea una buena forma de denunciar, si bien lo pueden hacer, porque primero es un poco más engorroso estar tomando acta de inmediato de la denuncia, y porque por razones que la universidad tiene sedes en diferentes regiones o en diferentes comunas,
puede ser complicado que se acerque a la unidad de forma presencial, y en segundo lugar porque, por temas de horario, tanto para ustedes como de nosotros. Y la tercera forma de denunciar es a través de alguna autoridad de la institución. Por ejemplo, alguien de la DAE, o por ejemplo van a denunciar a su director de carrera o director de escuela. Ellos tienen la obligación de en 24 horas informar de esta denuncia al correo que ya les mencioné, que es denuncialacoso@undra.cl. Ahora bien, mi consejo es que sean ustedes quienes escriban directamente al denuncia al acoso, porque cuando lo hacen a través de una autoridad, o de cualquier persona de la universidad en realidad, no necesariamente tienen que ser una autoridad, tenemos que confirmar el consentimiento de la presunta víctima. Entonces, eso ya es un poquito más lento el procedimiento. Otra forma de denunciar es directamente a través de la página de la universidad, que es un canal nuevo que abrimos hace un par de semanas, y es que si ustedes entran a la página de la universidad, ahí arribita dice canal de denuncias, ustedes ingresan y se van a encontrar con este canal exclusivo para denuncias de acoso sexual, violencia y discriminación de género. Abajito tienen otra ventanilla para ingresar directamente al protocolo, así antes de realizar la denuncia pueden revisarlo, y si no, hacen clic en la ventanita de denuncia del acoso, o sea, la ventanita de acoso sexual, violencia y discriminación de género, y se les va a desplegar un formulario. Este formulario es los requisitos mínimos para realizar la denuncia. Por eso yo les digo ahora que desde que este formulario o denuncia en la página está vigente, es mucho más fácil que hagan la denuncia a través de este portal que escribiendo al correo. De todas formas, estas denuncias llegan al correo. Así que no piensen que porque van a hacer la denuncia a través de este canal se va a demorar más. Por el contrario, se demora lo mismo que ustedes demoran en enviar un correo electrónico. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo los requisitos de la denuncia? El primero, la identificación del denunciado. El ideal es que venga el nombre completo. O sea, no primer nombre, el segundo no es tan necesario, pero sí idealmente los dos apellidos. ¿Por qué? Porque cuando no viene esta identificación tan completa es más difícil encontrar a la persona que están denunciando. El ideal también, por supuesto, es con la carrera, el año y el campus, pero si no lo tienen, no se preocupen, es algo que nosotros podemos conseguir, pero insisto, si viene con los dos apellidos, es mucho más fácil identificar a la persona y emitir la resolución de apertura de sumario y así iniciar el procedimiento. Ahora, si no viene con estos requisitos de la identificación del denunciado, nos vamos a demorar un poquito más y eso va, por forma lógica, retrasar la apertura del sumario. En segundo lugar, la identificación de la víctima, que pueden ser, por ejemplo, ustedes mismos, por lo tanto, no habría muchos problemas en identificarse ustedes. Ahora bien, si están haciendo la denuncia por un tercero, por ejemplo, por un acto que le ocurrió a una amiga, o sea, un hecho que le ocurrió a una amiga, a un amigo, o un acto que ustedes presenciaron en la sala de clase, o en el patio de la universidad, etc., es importante que indiquen si tienen el consentimiento o no de esta presunta víctima. Porque pueden denunciarlo, sí, podemos quedarnos nosotros con la denuncia, estar al tanto y ver qué medidas podemos tomar, pero si no tenemos el consentimiento de la presunta víctima, no se puede iniciar el proceso sumario. Les repito, sí se pueden tomar las medidas, pero no se puede iniciar un proceso sumario. Son dos cosas distintas. En tercer lugar, los hechos denunciados. El ideal es que venga con el mayor detalle posible. ¿Por qué? Porque hay muchos hechos que están en esta delgada línea de que puede ser acoso sexual o no puede ser acoso sexual o puede ser discriminación, pero no, todo lo que está como en la nebulosa, por así decirlo, entre mayor detalle me es mucho más fácil para mí identificar si el hecho denunciado se tiene que regir por el protocolo, que es el procedimiento que estamos viendo, o por el reglamento del estudiante. Por ejemplo, llegan muchas denuncias de acoso estudiantil o de acoso social, bullying al denunciar el acoso. Esas denuncias no deberían ir ahí. Solamente
ese canal es para acoso sexual, violencia y o discriminación de género. Sin embargo, igual tomamos las denuncias, pero las canalizamos por su reglamento que se debe canalizar, que es el reglamento del estudiante. Así que ahora solamente protocolo. La mayor cantidad de estos mayor detalle de estos denunciados, perfecto. Ahora, hay algo importante que debemos diferenciar o que tienen que tener muy, muy claro. Esta ley, como les mencionaba, se dictó, se publicó el año 2021 y se empezó a ser vigente o obligatoria para las instituciones de educación superior desde septiembre del año 2022. ¿Esto qué quiere decir? Que con anterioridad a septiembre del 2022, los hechos denunciados tienen que haber ocurrido sí o sí dentro de la universidad. Por ejemplo, tiene que haber sido acoso sexual o violencia y o discriminación de género dentro de una sala, de un patio, de algún lugar donde hagan la práctica o de una salida a terreno que tenga este contexto académico. Ahora, el upgrade que tiene la ley o la importancia que tiene la ley es que del 2022, de septiembre del 2022 en adelante, podemos sancionar como universidad los hechos de acoso, violencia y o discriminación que no hayan ocurrido en contexto académico, pero que estén involucrados dos personas de la comunidad universitaria. Por ejemplo, si están en un carrete y ocurre un hecho de, digámosle, discriminación, un insulto de un estudiante a otro en contexto carrete, no sé, o insultándolo por su orientación sexual, o discriminándolo, o agrediéndolo por su orientación sexual, aunque eso haya ocurrido en un contexto no académico y ambas personas son de la comunidad universitaria, eso es un hecho denunciable que se puede sancionar. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ley, más allá de la sanción que uno puede esperar con la apertura del sumario, es establecer ambientes libres y seguros en contra de la acoso sexual, violencia y discriminación de género. Por eso es importante hacer esta diferenciación y esta es la importancia real de esta ley y en nuestro caso de este protocolo. Así que esos vendrían siendo los requisitos de la denuncia. Si ustedes denuncian a través de la página de la universidad en el canal de denuncia, todos estos requisitos se les van a desplegar en forma de un formulario. Así que no deberían tener mayor problemas al momento de denunciar. Cambio, si denuncian directamente al correo electrónico y no vienen con todos estos requisitos, yo igual les voy a responder y les voy a indicar los requisitos que faltan para iniciar el sumario. Desde Secretaría General se emite una resolución que se llama Resolución de Apertura de Sumario, que va firmada por la Secretaría General. Y ahí oficialmente está aperturado el sumario. Esta resolución de apertura de sumario se notifica a las partes tanto denunciante como denunciada y en él se pueden identificar un par de cosas. El primero, quién es el denunciante y quién es la denunciada o viceversa. Digo, estoy hablando en términos genéricos, no sientan que estoy como identificando casos en general. El hecho denunciado, el fiscal, que en la mayoría de los casos que se abren por protocolo vendría siendo yo, y el secretario o la secretaria de actas, que es una persona de Secretaría General que ustedes van a conocer al momento de sus declaraciones, sea como parte o como testigo. Esta persona es la encargada de tomar acta de la declaración para que quede un registro, que vendría siendo el registro del sumario completo. Y se fija el plazo de investigación. El plazo de investigación, que tiene un total de 25 días hábiles, se separa en dos etapas.
La primera vendría siendo la etapa de investigación, que va desde la apertura del sumario hasta la formulación de cargos. Este es un plazo, plazo de esto es de 15 días hábiles. Por lo general, perdón, se puede ampliar un poquito más porque cuesta encontrar un espacio entre ustedes estudiantes para que puedan declarar. Por eso a veces los sumarios demoran un poco más de lo que deberían. Y terminada esta etapa de declaraciones, que se llama de investigación, se cita declarar. Perdón, me equivoqué un poquito antes. En esta etapa de investigación se cita declarar, como les dije, a la parte denunciante, como a la parte denunciada y a testigos en caso de que los haya. Terminada esta ronda de declaraciones, se emite una resolución que puede ser, primero, de archivo, porque por X motivos una de las personas, denunciante o denunciado, ya no es parte de la universidad o ya no es alumno regular, por lo tanto no se puede seguir el proceso, o por otros motivos como que los hechos denunciados no revestían un carácter sancionatorio. Pueden ser muchas las sanciones, muchas las razones de por qué se activa la causa. Otra puede ser de sobreseimiento. Eso quiere decir que solo con las declaraciones nos dimos cuenta que la persona imputada como presunto culpable podría no haber tenido ninguna participación en el hecho, o que el hecho no revestía el carácter de acoso, violencia y o discriminación. Y en tercer lugar, tenemos la formulación de cargos. Cuando hay formulación de cargos es que se abre esta nueva etapa del procedimiento que se llama de discusión y resolución. Esta etapa tiene un plazo de 10 días hábiles en el que la persona denunciada puede presentar sus descargos, sus defensas y además presentar más medios probatorios. Perdón. Cuando hablamos de prueba, como universidad no tenemos reglas para la prueba, por lo tanto pueden presentar todo medio de prueba que ustedes quieran presentar y que sea posible que nosotros lo recibamos. Por ejemplo, pueden ser pantallazos de WhatsApp, correos electrónicos, fotos, grabaciones, etc. No tenemos ningún impedimento o ningún tipo de límite a los medios probatorios. Y presentado todos los medios de prueba, defensas y alegaciones de la parte denunciante, se abre otro nuevo plazo, que es para mí y para el secretario de actas, que es de 7 días hábiles para emitir la resolución final de este procedimiento. Y esta resolución puede ser condenatoria o de sanción o de sobreseimiento. Durante todo este proceso sumario, podemos también emitir una resolución de medidas precautorias. Estas medidas precautorias las podemos conceder primero en la resolución de apertura del sumario, porque llegó una denuncia muy completa que nosotros creemos que es necesario para resguardar a la presunta víctima. Se pueden decretar ahí, que las vamos a ver en un momento más adelante, así que no se preocupen. Podemos emitir ahí las medidas precautorias, y si no se emiten en la resolución de apertura, pueden ser durante lo que dure el procedimiento. Estas medidas precautorias, ojo con esto por favor, están dedicadas a proteger a la víctima durante el proceso. No es por ningún motivo una sanción anticipada. Así que si alguna vez se ven envueltos en un sumario y damos medidas precautorias para proteger a la víctima, no piensen que los estamos sancionando de forma anticipada, o que ya creemos que ustedes son los culpables del hecho. Una vez que terminamos el procedimiento y emitimos esta resolución final, que puede ser de sanción o sobreseimiento, hay un par de agravantes y atenuantes que a nosotros nos sirven para determinar la sanción. En el caso de las agravantes, pueden ser haber actuado con alevosía o con maldad. Ahí es lo mismo.
realizar la acción por precio o recompensa, cometer la acción con intención de causar un perjuicio en la parte afectada. Ojo con esto porque esta agravante es para los casos de que la denuncia es de acoso sexual. Por ejemplo, algo que lamentablemente ha sido muy típico últimamente, que es pedir algún tipo de, por ejemplo, favor sexual a cambio de no publicar, no sé, fotos íntimas. Eso puede ser catalogado como un agravante de obrar con alevosía o cometer la acción con la intención de causar un perjuicio a la persona afectada. ¿Por qué? Porque lo estamos exponiendo públicamente. Otra opción de agravante puede ser utilización de una posición de poder, tanto dentro como fuera de la universidad. Por ejemplo, en el caso que la denuncia sea o provenga porque el hecho fue cometido por algún profesor. Los profesores, colaboradores en general de la universidad, de forma casi automática, tienen esta agravante porque ellos jerárquicamente están más arriba que el estudiante, por lo tanto, siempre van a estar en una posición de poder mayor que la del estudiante. Otro caso de agravante puede ser ejercer represalias contra la persona denunciante o afectada. Por ejemplo, una vez que se inicia este proceso sumario, las partes son notificadas y a partir de la notificación, la parte denunciada comienza a hostigar a la parte denunciante. Otro caso es amenazar a la presunta víctima de no denunciar o de retirar la denuncia. Por ejemplo, decirle, lo mismo caso de cometer la acción con intención de causar perjuicio, un caso más o menos parecido es: saca la denuncia o si no voy a publicar las fotos privadas que tengo tuyas. Eso también vendría siendo un caso agravante. Otro causal de agravante es haber actuado en grupo. Y otro es haber dado publicidad por cualquier medio y de cualquier forma a la conducta sancionada. Por ejemplo, jactarse de ciertas conductas o ciertos hechos que revisten este carácter de acoso, violencia y o discriminación. Y por el contrario, las atenuantes, que son los indicadores para nosotros de poder disminuir la sanción, son los intentos de reparación por parte del denunciado hacia la parte afectada, por ejemplo, pedirles disculpas públicas. Otro atenuante que es más o menos lo mismo, que es lo mismo, es pedir las disculpas públicas o privadas, haberse autodenunciado y activar, o sea, colaborar activamente con la investigación. Hay casos en que se puede hacer la denuncia, podemos citar a la parte denunciada a declarar, y la parte jamás respondernos a un correo o jamás hacer nada. O cuando pueden también presentarse a declarar y decir no, 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 o negarse a la declaración en sí misma y decir que no tienen por qué contarnos, no sé, hechos que sean parte de su vida privada, etcétera. Esto puede ser una forma de que no se les conceda esta atenuante. Ojo, esto es solamente para estudiantes. Medidas precautorias. Ojo también con esto. Las medidas precautorias siempre van son para con la presunta víctima. Digo para con la presunta víctima en el sentido de protegerla. Pero la medida precautoria, cuando se inicia el sumario, recae sobre el presunto victimario. Por ejemplo, una medida precautoria es el cambio de campus, jornada, modalidad, asignatura, etc. Esa medida del cambio debe ser contra el presunto victimario, nunca contra la presunta víctima. ¿Por qué? Porque si no estaríamos cayendo en todo lo que es la revictimización. Además, la presunta víctima no tiene por qué cambiar su vida diaria, su cotidianidad, por hechos que no le son, de los que ellos no es culpable. O no culpable, pero hechos que no son provocados por ella. Porque, como les dije, las medidas precautorias no son una sanción anticipada. Otra medida precautoria puede ser la interrupción anticipada de una o más asignaturas sin quedar
reprobado. Esto tiene mucho que ver con la justificación de inasistencia, y es que en casos podemos solicitar a la escuela que la persona denunciada no asista más a clases de forma presencial. Una opción, por ejemplo, es solicitar que pueda conectarse de forma remota para no perder las clases, o en caso de que no pueda hacer la forma remota, sí se puede pedir que no asista a clases, y esto no se va a ver perjudicado en su inasistencia, en el sentido de no va a ser reprobado por inasistencia, porque hay una justificación que es una medida solicitada desde el área legal de la universidad. Y por último, las sanciones. Las sanciones, la más leve es la amonestación escrita, y la más grave es la expulsión de la universidad. La amonestación escrita en la hoja de vida es, aunque ustedes piensen que es como, no sé, un saludo a la bandera de la amonestación, tiene mucha incidencia en los estudiantes. Por ejemplo, quienes tienen algún tipo de beneficio en la universidad lo pierden absolutamente de inmediato cuando son sancionados, y por amonestación escrita. Si son, por ejemplo, de algún centro de alumnos o centro de estudiantes, pueden perder esa calidad. O en casos más graves de los estudiantes de Derecho, que queda esto en la hoja de vida del estudiante. Por lo tanto, en el momento en que ustedes puedan solicitar su certificado para abrir expediente en la Corte de Apelaciones, les podría salir esta amonestación y podrían tener problemas al momento de abrir expediente. Digo, podrían, porque tanto como podrían no. Así que es algo muy... depende del caso a caso. Recuerden que las preguntas van al chat, por favor. Otra sanción es la suspensión académica por 60 días corridos. Otra, condicionalidad por 2 semestres o por 4. Lo otro es la suspensión académica por 1 semestre o por 2. Y el otro, como les dije, la más grave, que vendría siendo la expulsión de la universidad. La condicionalidad hasta por 2 semestres, que es lo que se diferencia con la suspensión. La condicionalidad significa que nosotros damos una condición para la suspensión del sumario, que es una obligación que tienen ustedes. Por ejemplo, para la suspensión condicional del sumario, tienen que, no sé, entonces en 2 semestres no acercarse a la presunta víctima. Si ustedes incumplen esa condición, se va a reabrir el expediente y la medida sancionatoria va a ser de un grado más grave o más fuerte. Ahora, también les quería hablar de las sanciones para los colaboradores. En el caso, por ejemplo, de que ustedes denuncien a algún colaborador, las sanciones son la amonestación verbal, amonestación escrita, el descuento del 25% de la remuneración diaria, terminar el contrato de trabajo por conductas de acoso sexual, suspensión e inhabilitación temporal para el ejercicio de ciertos cargos, la remoción del cargo, cesación de funciones, imposibilidad de acceder a financiamientos extraordinarios y la pérdida de distinciones honoríficas. Dos principios importantes del protocolo, es el principio de confidencialidad y el principio de inocencia. Principio de confidencialidad. Los sumarios los conozco solo yo y secretario de acta. No damos conocimiento nosotros ni a la escuela, ni a sus compañeros, ni a nadie, salvo que, por ejemplo, necesitemos de la escuela para la cooperación en la ejecución de alguna medida precautoria, o después, terminado el sumario, en la ejecución de la sanción. Si no es necesario la intervención de la escuela, por nuestra parte, no vamos a notificar a la escuela porque no corresponde. Con eso cuidamos tanto a la víctima como al presunto victimario. Y el segundo, que es la presunción de inocencia, que como les dije anteriormente, primero, que una medida precautoria no es una sanción anticipada, y el segundo, que
son tratados todos los denunciados o denunciadas como inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Esto es importante y también lo hemos transmitido tanto a las escuelas como a toda persona dentro de la universidad, que cuando reciben una denuncia contra algún estudiante u otro colaborador, se les trata siempre como inocentes hasta que el procedimiento indique lo contrario. Así que, como les vuelvo a repetir, no se sientan amedrentados por que se pueda iniciar un proceso sumario contra ustedes, porque esto solamente está indicado para esclarecer un hecho. En ningún momento se les está tratando o indicando como que son los culpables del hecho de denuncia. También comentarles que durante el procedimiento, además de las medidas precautorias, que explicó muy bien Fernanda, también se contemplan mecanismos de apoyo a quienes lo requieran, de apoyo, especialmente apoyo psicológico. También tenemos apoyo jurídico para quienes necesitan ejercer acciones legales relativas a este tema. Y el referente al apoyo psicológico es algo que se tiene que en el fondo se ofrece iniciar el procedimiento, o bien se puede solicitar durante el procedimiento directamente a quien está designado como fiscal del sumario. Y se proporciona por nuestra Dirección de Asuntos Estudiantiles, con horas reservadas, así que es algo que las y los estudiantes pueden hacer mención al iniciar el proceso. La ley 21.000, me gustaría contarles que la ley 21.369 que motiva, ¿no?, la existencia de una política que genera este protocolo, se pensó en que exista medidas en los casos de denuncias falsas. Y finalmente, esa parte de la moción fue rechazada, se sacó, porque en el fondo lo que ocurre cuando existen víctimas de acoso sexual, violencia y discriminación de género reales, este tipo de sanciones son disuasivos, porque efectivamente puede ocurrir que si la persona es de verdad una víctima y no puede probar esta situación, finalmente la persona que fue un victimario real va a denunciarla como una persona acusadora falsa. Entonces la persona que realmente fue víctima no solamente es víctima porque sufrió esta situación, sino que además después doblemente va a ser víctima porque su victimario o victimaria la está llevando a otro proceso ahora de manera invertida. Ahora bien, se entiende, se comprende que las situaciones de acusaciones falsas, denuncias falsas, resultan injustas y pueden ser denostatorias para las personas que así lo viven. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso que así lo estimen las personas que han sido acusadas y se demuestre que no existen pruebas fehacientes que demuestren que efectivamente incurrieron en acciones constitutivas de acoso sexual, de violencia y discriminación de género en el contexto de nuestra institución, esas personas tienen una herramienta a través del reglamento del estudiante para acusar en contra de la persona que lo acusó por alguna de las sanciones por alguna de las acciones que en nuestro reglamento se establecen. La denuncia falsa no es lo mismo que el sobreseimiento. Si una persona es denunciada y el resultado del procedimiento es el sobreseimiento, no significa que nosotros estemos indicando que la denuncia es falsa, sino que simplemente no se pudo demostrar, primero, la gravedad del hecho, si el hecho efectivamente era constitutivo de acoso sexual, violencia o discriminación de género, o, como les dije anteriormente, que no se puede comprobar la participación de la persona denunciada, pero eso no significa que la denuncia sea falsa. La denuncia es falsa cuando se inventa
el hecho para perjudicar al otro, con la intención de perjudicar al otro. Entonces, la denuncia realizada por un tercero, ¿puede hacerse la denuncia realizada por un tercero? Por supuesto, y así lo indicó Fernanda. La denuncia puede ser realizada por un tercero si yo conozco que Fernanda está siendo víctima, por ejemplo, de una situación ocasionada por otra persona. Yo lo puedo hacer, lo puedo denunciar, lo puedo hacer llegar, pero yo identificándolo. Yo, Pía, digo responsablemente que presencié esta situación que me parece que puede ser un acto constitutivo de acoso sexual, violencia y discriminación de género. Yo lo vi, yo lo escuché, etcétera. Pero hago la denuncia, yo que soy una tercera persona que no estoy vinculada con la situación que ocurrió, lo puedo hacer, pero identificando. Eso es distinto que hacer una denuncia anónima. En la denuncia anónima, la verdad es que se ha prestado para diferentes confusiones, ha tenido efectos que finalmente han sido más malos que buenos. Entonces, por eso, y en un proceso que es responsable, cuando una persona, cuando se recibe una denuncia anónima, y algunas veces las víctimas preguntan, pero ¿quién dijo esto? Y nosotros debemos cuidar ese anonimato, la verdad es que es la víctima la que se siente más mala incluso. Entonces, y por otro lado, también es una manera de indicar que denuncias que son, por ejemplo, por redes sociales, que son estas con nombres, apellidos, incluso hasta domicilios a veces, pero que no tienen un autor conocido a quien pedirle, por ejemplo, más antecedentes, a quien pedirle referencias de fechas, de lugares, no es una denuncia admisible por efectos de investigación, pero también para efectos de prevención y de entender qué está pasando. Si no tenemos con quién establecer una comunicación respecto de los hechos denunciados, no se puede tomar en consideración esa denuncia. Las personas que tengan comentarios que quieran hacer, los pueden hacer llegar al correo de la Dirección de Género. Para eso tienen que ingresar a la página de la Dirección de Género, que la pueden buscar en la página institucional de la universidad. Y el llamado es principalmente a que se puedan hacer llegar las denuncias de los canales que indicó Fernanda, los canales y como les decía en el fondo, la idea justamente es de que tengan estos requisitos, es que en el fondo darle la expedición a los procesos lo más posible. Sin embargo, siempre va a haber alguien que les pueda responder y que pueda hacer les pueda señalar si falta algún requisito, si falta algún antecedente, que se va a estar comunicando constantemente con ustedes. Hay muchos casos que las víctimas hacen las denuncias, las presuntas víctimas hacen las denuncias, pero luego no contestan los correos. Nuestro llamado es a que si las personas que han sufrido alguna de estas situaciones están en todo su derecho, por supuesto, de desistirse, pero que por favor nos contesten el por qué deciden no proseguir con este proceso. Así que bueno, no sé si en otro más trámite, les agradecemos. Esta conversación va a quedar, va a ser editada para ser publicada posteriormente en la página de la Dirección de Género de la universidad, cosa que todas y todos puedan acceder a conocer. Así que muchas gracias, que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Chao, que estén